Buenas tardes, Irving. Hola Mark, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? También. ¿Estás listo para hablar hoy de solamente los macabeos? La Eh, perspectiva eh, histórica. Casualmente sí, no sé por qué, pero sí, así, random. Sí. Ok. Pues bueno, bienvenidos a todos a esta charla con nuestro queridísimo Irving Gatell, historiador, eh, experto en crítica textual bíblica y músico. Digo, también tiene otras como cosas interesantes de sí mismo. Sin embargo, hoy vamos a abordar su conocimiento histórico sobre la época de los macabeos. Eh, una, una época que muy poca gente realmente domina. Y digo, ya explicará Irving por qué y de qué se trata esta época en específico. Sin embargo, es muy importante que tomen en cuenta que las preguntas que van a tener se van a ir solucionando a lo largo de la charla y las que queden todavía en el aire, pues pueden anotarlas para poner en los comentarios para la sección de preguntas y respuestas. Es algo bien, o sea, no sé cómo explicarlo, es bien interesante. Y por otro lado, también nos va a proporcionar una perspectiva de una, de una era en la historia judía que es muy, muy específica. De ahí viene la fiesta de Hanukkah, entonces valdría la pena como plantearlo, y más que nada porque hoy, de forma secular, se considera que es el inicio bueno, la fecha en la que se inició la época macabea. Así que voy a decir los disclaimers clásicos. Número uno, por favor no hagan proselitismo, si no tendremos que bloquearlos. Número dos, si es que empiezan a hacer spam o autopromoción, también serán bloqueados de la página. Número tres, por favor no hagan ataques, ni al ponente, al moderador, al medio, entre ustedes. La idea es entender y clarificar y no confundir. Una cosa más que también es importante que sepan es que o sea, este tema es un poco complejo, entonces, una vez más, dejen nada más que Irving de los puntos y ya que los tengan, pues van a poder abordarlos de la mejor manera. De cualquier forma, acá vamos a estar para poner atención a esta increíble charla. Irving, la palabra es tuya. Gracias Mark. Así es, vamos a platicar de una de las etapas más interesantes en la historia del pueblo judío, porque viene a convertirse en la etapa en la que el pueblo de Israel más poderío tuvo en la antigüedad. Entonces esto es algo básicamente inusual, tomando en cuenta que el pueblo de Israel siempre fue una nación chiquita en el contexto del Medio Oriente, y que por lo tanto pues no era de esperarse que se convirtiera en una potencia militar, pero justamente va a ser bajo el reino asmoneo, que ahorita voy a explicar el vínculo que tiene con los macabeos, que Israel se convierte en una verdadera potencia militar de la época. Bien, hablar de la época de los macabeos es fundamentalmente hablar de la guerra macabea. Estamos hablando de un periodo crítico en la historia del pueblo judío y que, bueno, ya como lo mencionaba Mark, nos ha dejado como herencia cultural, llamémosla así, la festividad de Hanukkah. Pero entonces, bueno, lo de la guerra macabea es apenas el principio, hay que entender su contexto, hay que entender sus razones y sobre todo sus consecuencias. Entonces, bueno, vamos por orden. Antecedentes. Después del exilio en Babilonia, a partir de que los persas conquistan todo ese territorio y todos los judíos quedan, digamos, integrados como siervos, como vasallos del imperio persa, se decreta que los judíos, los israelitas, pueden regresar a su tierra original, a su tierra natal, a lo que es Judea, y reconstruirse como nación, e incluso reconstruir el templo. Entonces va a empezar este proceso de regreso del exilio, proceso que no va a ser completo, lo he explicado en otras charlas, como es realmente un porcentaje, incluso se cree que menor, minoritario, el de judíos que regresaron a Judea, y muchos se quisieron quedar en la zona de Babilonia o en las zonas aledañas. ¿Por qué? Ya tenían toda una vida construida allí y la evidencia arqueológica corrobora que empezaban a ser muy prósperos y de hecho se iban a volver eventualmente con los años, con los siglos, se iban a convertir en una comunidad sumamente próspera económicamente e intelectualmente. Entonces, de esa manera nace el fenómeno de la diáspora, es decir, comunidades israelitas que se quedan regadas, que no se reintegran en Judea, y entonces de repente la identidad israelita es la primera identidad
que se vuelve verdaderamente internacional, en el sentido de que tienes grupos viviendo en otros lugares del Imperio Persa que no son Judea y que no se están asimilando a su entorno, como sucedía con los grupos, digamos, de migrantes en todas las épocas. No se están asimilando, mantienen su religión, mantienen sus costumbres, mantienen su identidad, mantienen su idioma, y entonces, bueno, se convierte en un fenómeno muy interesante, muy curioso, que no tiene parangón en ese momento de la historia. Entonces, la relación con el Imperio Persa va a ser relativamente tranquila, o sea, sí hay algunos momentos en donde se dan fricciones, pero son, digamos, mínimas en comparación a lo relativamente estable que fue todo este periodo, más o menos unos 200 años, es el llamado periodo persa, y se considera que este periodo es el más tranquilo en toda la historia, fíjense, del Israel antiguo. Y es que hubo dos elementos ahí que facilitaron la relación entre judíos y persas. Uno fue que, por supuesto, eran dos pueblos culturalmente muy similares, que a fin de cuentas son pueblos de Oriente Medio. Los persas son de la zona que actualmente es Irán, o sea, no eran semitas ya en el sentido clásico de la palabra, son persas, farsim en hebreo, farsíes, pues, como se les llama tradicionalmente, pero sus características culturales son muy similares a las de los israelitas, a los judíos. Entonces, no hubo un choque de paradigmas culturales o de arquetipos culturales. Fue una convivencia relativamente fácil en ese sentido porque las modas, por llamarlo de alguna manera, que podían llegar de la capital del imperio, y es que esto es una cuestión que sucede en toda la historia, los imperios tienen esa, digamos, como prerrogativa involuntaria, pero también inevitable, de que son los que imponen las modas. Bien, todo lo que llegara de Persia era relativamente fácil de asimilar en Judea y no provocaba un choque de identidad, una crisis de identidad. Entonces, por este lado, la relación fue fácil. El judaísmo siempre el problema que tuvo fue más bien en materia de religión, por esta cuestión del politeísmo de las naciones circundantes, y digamos, sobre todo cuando una nación conquistaba a otra, la exigencia de que los conquistados adoraran a los dioses de los conquistadores. Pero con los persas tampoco se dio este asunto, fue el otro punto relativamente fácil de manejar. ¿Por qué? Porque los persas eran enoteístas, o bueno, por decirlo de una manera más coloquial, monólatras. Me refiero, aceptaban la existencia de muchos dioses, de hecho el panteón persa es enorme, es uno de los más grandes. Por panteón obviamente no me refiero al terreno donde entierran a sus muertos, ese es el sentido moderno de la palabra panteón, me refiero a el cúmulo de dioses en los que creían. Entonces, es uno de los panteones más abundantes en la antigüedad, son cientos de deidades las que entran dentro de la cosmogonía persa, pero en la religión más deísta, que por cierto está en su etapa de asentarse como la religión principal del imperio persa, o sea, hasta antes de la época de Ciro el Grande, había sido una religión ya importante dentro de la cultura persa, pero va a ser un poco después, no se tiene ahí muy claro si es a partir de Ciro o tal vez más probablemente a partir de Darío el Grande, otro rey que también es mencionado en el texto bíblico, Darío el Grande, que el mazdeísmo se va a imponer ya como la religión predominante en el imperio persa, en la cultura, en la nación persa. Y el mazdeísmo es enoteísta, les decía, acepta la existencia de muchos dioses, pero solamente le rinde culto a uno, a Ahura Mazda, o el otro nombre que tiene esta religión también es zoroastrismo, por el profeta fundador de esta religión, que fue Zoroastro. Pero bueno, el nombre correcto, digamos, el tecnicismo correcto es mazdeísmo, porque es la religión que adora a Ahura Mazda. Ahora, una cualidad que tienen los templos de Ahura Mazda, esto es parte, digamos, de la teología persa de la antigüedad, era que estos templos debían estar completamente libres de imágenes. ¿Por qué? Porque a Ahura Mazda no se le puede representar de ninguna manera. Entonces, los persas, la única condición que le imponían a las naciones conquistadas era que construyeran un templo a
dedicado a Ahura Mazda. Es decir, un templo en donde se rindieran sacrificios, culto religioso y todo eso, pero en el que no hubiera imágenes. Entonces, fue una situación bastante conveniente para el pueblo judío. El pueblo judío regresa del exilio, ya bajo la tutela de los persas, reconstruye el Bet HaMikdash, el templo de Jerusalén, y por supuesto, conforme a los principios de la religión judía, lo construye sin imágenes. Pero entonces, esto curiosamente debió cubrir el requisito burocrático impuesto por los persas, que bueno, en Jerusalén no se construyeron dos templos, uno para el Dios de Israel y otro para Ahura Mazda, nada más se construyó uno. Pero como era un templo en donde se practicaba un servicio religioso sin imágenes, los persas debieron asumirlo como un templo realmente dedicado a Ahura Mazda, y entonces se la llevaron en paz con los judíos. Entonces, estas dos situaciones hicieron que la relación entre persas y judíos fuera bastante fluida, bastante cómoda. Y eso se mantuvo durante más o menos 200 años. Las cosas empiezan a cambiar cuando llegan los griegos. Y aquí sí tengo que aclararle a Mark, los griegos, porque luego tenemos una discusión muy rara en donde no sabemos si estamos hablando de sirios o de griegos, pero aquí sí estamos hablando, ya al rato les voy a explicar, al rato se van a enterar, porque justamente tiene que ver con esta charla. Pero bueno, llegan los griegos, Alejandro Magno conquista todo el territorio, y aunque la relación entre judíos y Alejandro Magno es muy buena, o sea, todos los registros, digamos, toda la memoria histórica, aunque sean relatos más bien de tipo legendario, evidencian que hubo una buena relación entre Alejandro Magno y los judíos. Entonces, la relación era buena, pero las culturas eran distintas. Entonces, aunque Alejandro en un momento inicial impone, establece políticas muy amables hacia el pueblo judío, que van a ser continuadas después de la muerte de Alejandro Magno, van a ser continuadas por los faraones ptolomeos, es decir, la nueva dinastía de faraones de origen griego que la funda uno de los generales de Alejandro, Ptolomeo. Entonces, esta relación entre griegos y judíos se va a empezar a tensar, se va a empezar a poner difícil. ¿Por qué? Porque aquí sí la cultura griega es completamente diferente. La cultura griega tiene otros paradigmas, es politeísta, es muy, vamos a decirle, liberal, podría decírsele libertina en muchos aspectos, es decir, había una, por ejemplo, una cuestión muy difícil de asimilar culturalmente para el judaísmo, por ejemplo, en relación a la práctica de los juegos, todo lo que tiene que ver alrededor del gimnasio, en que todo el entrenamiento se hacía desnudo y la competición en los juegos se hacía desnudo. Entonces, eso es algo que los judíos se veían mal ya desde esa época. Entonces, este tipo de detalles son los que van a empezar a provocar fricciones culturales, que son las peores. Digo, porque una fricción digamos, una fricción militar, bueno, se pelean y el más fuerte gana. Pero no, aquí estamos hablando de algo que se va perpetuando a lo largo del tiempo y que en última instancia puede resultar en la destrucción de un sentido de identidad, de la identidad, digamos, de la nación más pequeña o más frágil. Entonces, era algo gravísimo. En un principio no se vio, pero conforme fueron pasando las décadas y los siglos, empezó a notarse que esto realmente iba a acabar mal. Entonces, ya para Alejandro Magno conquista la zona por ahí del año 332, antes de la era común. Entonces, digamos que ya para unos 100 años después, en el transcurso del siglo III antes de la era común, ya esta fricción ha llegado a niveles críticos. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje de la aristocracia judía, todo lo que siempre pasa, esto es inevitable. Cuando un imperio, ya les decía, un imperio impone las modas en los lugares que domina, los que generalmente terminan por rendirse a esas modas siempre son los aristócratas. Las aristocracias de una nación sometida por naturaleza tienden a acoplarse al modo de vivir, a la forma de vida de la nación que los domina. Entonces tenemos que en este momento la aristocracia, las familias de dinero, sectores importantes de los Kohanim, de la casta sacerdotal, empiezan a asimilarse al modo de vida griego. Empiezan a mandar a sus hijos al gimnasio, es decir, empiezan a competir desnudos en este tipo
certámenes deportivos. Pero también aquí había otro problema, no nada más era la cuestión de encuerarse o no, era el problema de que los juegos en la antigua Grecia eran parte de un culto a los dioses griegos. Entonces empiezan a rayar otra vez con el politeísmo. Obviamente viene todo el influjo, toda la influencia de la filosofía platónica, algo que no encajaba dentro del esquema de paradigmas propios de la religión israelita. Y entonces empieza obviamente a polarizarse la sociedad judía entre los tradicionalistas y los modernistas, vamos a llamarle así, ¿no? Helenistas se les llama en este momento. Y de los tradicionalistas es de donde va a surgir el primer movimiento jasídico que tenemos registrado en la historia. Para diferenciarlo, cuando escribimos temas de historia, para referirnos a estos hasidim de la antigüedad, en español les llamamos hasideos, para poder diferenciarlos de los hasídicos, que son el grupo religioso que surge en el siglo XVIII, con el rabino el Baal Shem Tov, Israel Ben Eliezer. Entonces, esta parte. Ahorita voy a hablar de hasideos y me refiero entonces a estos grupos ortodoxos, les llamaríamos hoy, o estos grupos tradicionalistas de la antigüedad. Bien, todo este movimiento hasideo es el que va a sentar las bases de una rebelión no nada más cultural, sino llegado el momento crítico, también de una rebelión militar en contra de los intentos de dominación cultural por parte de este entorno helenístico. Entonces, conforme la relación entre judíos y griegos, más en el aspecto cultural, pero conforme esta relación se va tensando, se va gestando la posibilidad de un conflicto abierto. De un conflicto abierto que, ojo, hay que entender, no fue nada más de judíos contra griegos, sino también de judíos contra judíos, judíos tradicionalistas contra judíos que se estaban aceptando asimilar al entorno cultural helenístico. Entonces, bien, ahí la parte que lo va a venir a complicar todo es que los conflictos que se empiezan a dar entre el imperio seleucida, que tenía su capital en Damasco, en Siria, y el imperio Ptolomeo, los faraones Ptolomeos, que tenía su capital en Alejandría, y que eran los que originalmente controlaban Israel, va a venir un cambio ahí, bueno, los sirios derrotan a los egipcios, y entonces Judá, el reino de Judea, pasa a formar parte del reino seleucida. Al principio, la relación sigue siendo la misma, es decir, los reyes seleucidas tratan con tolerancia a la población judía. No les molestaba particularmente que hubiera un sector tradicionalista, las aristocracias estaban helenizando, o sea, lo veían todo muy normal, no estaban muy particularmente interesados en generar cambios. Pero va a llegar al poder hacia el año 175 antes de la era común, va a llegar un usurpador, alguien que en realidad no debía haber heredado el trono, lo tenía que haber heredado su sobrino. Se va a autonombrar rey, se va a imponer como rey, Antíoco IV Epífanes, y él es el que va a ponerse el objetivo de destruir la cultura judía, literalmente, e imponerle al pueblo judío la cultura helenística. O sea, él sí es un, digamos, modernista radical que no soporta que la nación judía continúe manteniendo una serie de tradiciones y una serie de rasgos culturales ancestrales y está convencido de que lo mejor que pueden hacer los judíos es asimilarse a la nueva modernidad cultural, que es la helenística. Entonces va a lanzar una cruzada contra el pueblo judío. Claro, una cruzada cultural, pero una cruzada que está mezclada con intereses políticos y económicos. Y es que Antíoco Epífanes está obsesionado con dos cosas. Una, conquistar Egipto, que es un reino que los seleucidas ya han derrotado en varias ocasiones a los egipcios para ese momento, pero no lo han podido conquistar. Antíoco Epífanes básicamente lo que quería era reconstruir la gloria del imperio de Alejandro Magno. Entonces, parte de eso pasaba por conquistar Egipto, integrar a Egipto al reino seleucida y reconquistar todo el territorio que los seleucidas habían perdido, digamos, de Babilonia hacia las fronteras con Persia. Todo eso anteriormente había sido parte del imperio seleucida, pero se había perdido unas décadas antes de la llegada de Antíoco Epífanes al poder.
Y bueno, pero pues, bueno, son campañas militares muy grandes y para ello Antíoco Epífanes necesita dinero. Entonces, entre todos los lugares que va a saquear, uno muy importante va a ser Jerusalén. Antíoco Epífanes empieza a poner una serie de normas restrictivas contra el judaísmo, básicamente con el propósito de destruirlo culturalmente para poder imponer plenamente el helenismo, pero también para de una vez justificar los saqueos que comete contra Jerusalén y otras ciudades, para de esa manera empezar a conseguir dinero para financiar sus proyectos militares. Esa era la terrible cualidad de la antigüedad, ¿no? Antes de que se inventara el capitalismo, que literalmente tenías que tener la riqueza en las manos, o sea, el dinero abajo del colchón para poder financiarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, viene el primer ataque contra Jerusalén en el año 171, es decir, el primer embate, se saquea el templo, lo que había allí, se saquean las arcas, digamos, locales, y por la oposición que hay por parte de la aristocracia judía tradicionalista, entonces Antíoco Epífanes interviene, es el primer emperador en intervenir directamente en asuntos religiosos judíos, el primer emperador extranjero, y entonces el sumo sacerdote Onías III queda destituido de su cargo, y en su lugar ponen a su hermano, que se llamaba Yoshua, pero que como era helenista, el hermano sí se había pasado al bando helenista, había cambiado su nombre por Jasón. Entonces él queda como sumo sacerdote y él se va a convertir en el gran cómplice de Antíoco Epífanes para tratar de helenizar al judaísmo. Esto va a hacer que las fricciones empiecen a desarrollarse cada vez más y entonces se empiezan a tomar leyes más duras cada vez. La prohibición de practicar el judaísmo, la prohibición de circuncidar a los niños, la prohibición de estudiar la Torá, la prohibición de celebrar las festividades, la prohibición de celebrar Shabbat. Entonces, bueno, lo que nos dice toda la tradición judía es la manera en la que se empezaron a revelar los observantes, los hasidim, los hasideos de esta época, son muy singulares, ¿no? Por ejemplo, la invención del dreidel, de la perinola, o sea, de este juguete para fingir que estaban jugando, que era como jugar a los dados o como jugar ajedrez, ¿no? El juguete judío, la perinola, fingir que están jugando para así disimular las reuniones en las que estaban estudiando Torah. Pero bueno, entonces esta situación va a llegar a un grado extremo ya cuando vienen la serie de prohibiciones de todo tipo de observancia de los mandamientos de la Torah. Entonces, bueno, el terreno está listo para una rebelión. Hay un episodio ahí muy violento en el que llega uno de los enviados de Menelao, el nuevo sumo sacerdote, porque bueno, aquí hay una regla de la política muy simple, ¿no? Que dice, amamos la traición, pero odiamos a los traidores. Es decir, un imperio o un reino o un país o un proyecto siempre va a celebrar profundamente que alguien del otro bando traicione y se pase de este lado, ¿no? O sea, como lo hizo Jasón. O sea, siempre alguien como Antíoco puede decir, perfecto, qué bueno que cuento con un traidor que se va a pasar de mi lado y me va a ayudar. Amo la traición, pero es un traidor. O sea, es un tipo en el que no puedo tener un gramo de confianza. Si fue capaz de traicionar a los suyos, también a mí me puede traicionar en cualquier momento. Entonces, una vez que le he sacado todo el provecho que puedo, lo quito. Y eso fue lo que le pasó a Jasón. Pues entra otro sumo sacerdote, Menelao, otro sacerdote helenista. Pero bueno, en uno de esos asuntos que están enviando gente para cobro de impuestos y todo esto, un sacerdote de Modín, un Cohen, se revela contra la situación que está viendo con los emisarios de Menelao y simple y sencillamente agarra una espada y se los echa, así, se les va encima y los mata. Eso era una declaración de guerra, o sea, eso iba a provocar evidentemente una represalia durísima por parte de las tropas de Antíoco. Y entonces lo que hace este sacerdote es tomar a sus 5 hijos y huir, replegarse en su zona, en la zona serrana, la zona de montañas de Modín, juntar un grupo de seguidores e iniciar una guerrilla. Este sacerdote se le conoce como Matatiahu, Mateo, ese sería el nombre en español, Matatiahu, y es el padre de los 5 hermanos, que sobre todo por uno de ellos van a ser llamados los martillos, a Macabín en hebreo, los macabeos.
que van a, esto por sus habilidades militares y aparte por el valor y la fuerza que demostraron en los combates. Entonces, organizaron una guerra de guerrillas, obviamente en un territorio muy difícil, un territorio que ellos conocían muy bien, conocían a la perfección, y que eso le dificultó a los romanos las posibilidades de controlarlos o derrotarlos. Entonces, se va a entrar en una situación muy complicada a partir del año 167, porque es una guerrilla que no tiene para dónde moverse. Una guerra, me refiero al conflicto. No tiene para dónde moverse. Los guerrilleros macabeos, al mando está el hijo mayor de Matatiahu. Bueno, Matatiahu muere en ese proceso, entonces el liderazgo queda en manos de su hijo mayor, Yehudá, o Judas Macabeo, Yehudá a Maccabi. Que resulta ser un genio militar, una persona con una gran capacidad estratégica, pero bueno, él está al frente de una guerrilla, no tiene la fuerza ni las armas, no tiene la gente suficiente para derrotar a los sirios, que son al final de cuentas un ejército bien preparado, bien entrenado, profesional. No conocerán el terreno, pero pues son un montón y están mejor armados que nosotros. Entonces, bueno, los sirios no pueden ganar por todas las desventajas que representa el terreno y por lo difícil que es para un ejército grande enfrentar a una guerrilla, pero la guerrilla tampoco puede ganar pues porque no tiene los recursos simplemente logísticos para lograr imponer o derrotar al ejército enemigo, ¿no? Entonces, más o menos durante 3 años se va a estar en una especie de empate permanente, o sea, pleitos por aquí, pleitos por allá, a veces ganan los sirios, a veces ganan los judíos, pero sin que la guerra se resuelva a favor de ningún bando. Ahí la tradición judía considera que fue más bien un milagro el que vino a resolver todo, o sea, una circunstancia que no tenía nada que ver con la guerra, y es que Antíoco Epífanes se murió así de repente, le dio eso que en México le llamamos el telele o el patatús, y que bueno, se necesita ser mexicano para entender qué es un telele o qué es un patatús. Pero bueno, de repente no se sabe de qué, Antíoco Epífanes le da un ataque, eso está claro, y se muere. Antíoco Epífanes ya de por sí tenía la situación muy complicada. Había logrado conquistar Egipto, realmente logró conquistar Egipto, o sea, estaba en ese proceso de, bueno, su primera campaña en Babilonia, un desastre. La perdió por todos lados, se tuvo que replegar. Se lanza contra Egipto, derrota y conquista Egipto. Pero cuando ya tiene controlado Egipto, aparecen los romanos, que son la potencia militar creciente en el Mediterráneo. Pues advertirle a Antíoco Epífanes que como que los romanos no están contentos con que Antíoco se quede con Egipto, porque Roma ya le había echado el ojo a Egipto. Entonces, Antíoco Epífanes es literalmente humillado y sabe que no puede enfrentarse con los romanos. A Roma le faltaba todavía mucho para convertirse en imperio, pero su poderío militar ya era muy superior al de Antíoco Epífanes. Entonces, Antíoco Epífanes no se arriesga a entrar en conflicto con los romanos y tiene que retirarse de Egipto. Y eso es algo que le perturba profundamente, lo deja muy molesto. Regresa, vuelve a invadir Jerusalén, vuelve a intentar saquear Jerusalén, pero, o sea, justamente con el objetivo de volver a recabar fondos para una nueva campaña en Babilonia, y es cuando de repente simplemente se muere. Entonces, las tropas sirias en Judea entran en un lapso de confusión, quedan sin liderazgo, quedan sin, digamos, una política militar clara que hay que hacer, porque digamos que toda esta guerra contra el judaísmo era una obsesión muy particular de Antíoco Epífanes. Entonces, muerto él, no existe este liderazgo, vamos a llamarle así, intelectual. Entonces, las tropas sirias quedan en una situación ambigua y es el momento que aprovecha Judas Macabeo, Yehudá Maccabi, para lanzar el embate final y liberar Jerusalén. Entonces, hasta ese momento se resuelve el conflicto. Año 164 antes de la era común. Viene todo este episodio que se celebra en Hanukkah, no voy a entrar en detalles porque de eso seguramente hablaremos
más o menos en no, ni tanto como en un mes, como en 2 semanas o 3, que empecemos Hanukkah. Viene este famoso episodio de las luces, del aceite, el milagro del aceite, etcétera. Aquí lo relevante es esto, nada más mencionar que las tropas judías logran liberar Jerusalén, logran reconquistar la zona del templo. Una parte de Jerusalén nunca fue reconquistada, la zona más vieja, lo que es llamada la Ciudadela de David. Los judíos helenistas y tropas sirias ahí se pertrecharon y nunca pudieron con ellas. Ahí las tuvieron como un coágulo, digamos, dentro de la ciudad, pero bueno, no las podían derrotar porque era una zona fortificada y elevada, pero tampoco estos que estaban ahí tampoco pudieron hacer nada por cambiar lo que estuvo sucediendo afuera, ¿no? Entonces, el templo es liberado, Antíoco Epífanes lo había dedicado al culto a Zeus, el templo es limpiado, purificado, se vuelve a dedicar al culto del único y verdadero, el Dios de Israel. Por eso el nombre de Hanukkah, que en hebreo significa dedicación. O sea, el momento en que este templo está dedicado, lo dedicamos para que sea el santuario de culto al Dios de Israel. Bueno, se hace todo este trabajo, digamos, de purificar, no nada más el templo, sino toda Jerusalén de todos estos vestigios de paganismo. Y entonces Judea queda por un breve momento, digamos, independizada, emancipada de los sirios. Salvo por este reducto, que les digo, no hay manera de derrotarlo, está muy bien pertrechado, pero no hay manera de que ellos puedan interferir en lo que está pasando fuera de esa ciudadela, ¿no? O sea, era un lugar donde tenían armas, tenían soldados, tenían provisiones, pues bueno, ahí se quedaron. Pero bueno, mientras tanto, Judas Macabeo, el nuevo caudillo judío, está poniendo todo en orden. Al año siguiente, o tal vez un poco menos de un año después, viene el contraataque sirio, no desde la ciudadela, sino desde Damasco, por supuesto, y es Baquides, un general sirio seleucida, el que va a lanzar esta nueva campaña militar contra Judea para tratar de recuperar el control de toda esta zona. Entonces, se pone más complicada la guerra, porque aquí Baquides tuvo dos ventajas por encima de Antíoco Epífanes. Una, era mejor militar, infinitamente mejor militar. Pero dos, Baquides no estaba obsesionado con conquistar Egipto y con conquistar Babilonia. O sea, estaba muy claramente enfocado en el objetivo de reconquistar Judea, Jerusalén. Entonces, el embate de Baquides es brutal, es imposible de detener. Las tropas de Judas Macabeo son derrotadas sistemáticamente hasta que pierden otra vez Jerusalén, y entonces se tiene que replegar. Y en el año 162, Judas Macabeo muere en batalla. Entonces, el liderazgo de la guerrilla pasa a manos de su hermano, el segundo de los hermanos macabeos, que es Jonatán. Jonatán se va a replegar al otro lado del Jordán, donde va a reorganizar a toda su tropa, y en el año 161 viene el contraataque judío. Hay dos batallas muy importantes que se dan entre el año 161 y 160 antes de la era común, en las que las tropas judías, las tropas de Jonatán, derrotan contundentemente a las tropas de Baquides. Esta es la parte interesante de la guerra macabea, de la que casi nadie se habla, de la que casi no se habla, o de la que casi nadie habla. Cuando diga otra vez de la que casi nadie se habla, me refiero a la mezcla de estas dos combinaciones en una sola frase. Esta es una de las etapas de las que no se habla mucho, porque en Hanukkah todo se concentra en el milagro de las luces, que es el momento que tiene que ver con digamos, la recuperación de Jerusalén por parte de las tropas de Judas Macabeo. Pero bueno, casi no te cuentan que la guerra siguió, bueno, que estuvo ahí desactivada un ratito, pero que luego volvió a echarse a andar. Entonces, tras la muerte de Judas Macabeo, van a seguir las hostilidades, van a venir estas dos victorias definitivas, bueno, dos victorias contundentes por parte de Jonatán, que era otro genio militar, que le agarra el modo a las tropas sirias y las derrota. Entonces, empieza ya la fase de distensión, y al final de cuentas va a haber una negociación entre Baquides y Jonatán, porque también, como que ya, había que aterrizar las cosas y razonarlas, ¿no? A ver, el pleito de Antíoco Epífanes era culturizar a los judíos.
Bueno, y obviamente saquear Jerusalén para financiar campañas en Egipto y en Babilonia. Bien, al nuevo rey, a Demetrio, el que tenía que haber sido el rey desde un principio, pero era chiquito y por eso Antíoco Epífanes, su tío, pudo usurpar el trono. Pues el nuevo rey no le interesa una campaña en Egipto, no le interesa una campaña en Babilonia, así que no le interesa saquear nada. Empecemos por ahí. Segunda, el nuevo rey sigue, es muy joven, es adolescente prácticamente todavía en estas épocas, pero sigue en la tradición de los antiguos reyes seleucidas de llevarla en paz con los judíos. O sea, no tenía ningún interés por culturizar a los judíos, por imponerles la cultura helenística. Que sigan siendo judíos, no hay problema. Entonces, Baquides y Jonatán terminan por entender que en ese sentido, las razones del conflicto las había traído Antíoco, punto. No eran un pleito real entre judíos y sirios. Paréntesis cultural, ahí es donde Mark y yo hemos comentado si son sirios o si son griegos, porque obviamente en la tradición judía siempre se los habla de los Yavanim, así es como en el himno Mao Tzur se les menciona, ¿no? Los Yavanim, Yavan es Grecia en hebreo, Yavanim griegos. Entonces los griegos vinieron y quisieron alejarnos del Dios de Israel y quisieron, y bueno, y nos quitaron el templo y nos quitaron Jerusalén y lo profanaron y todo eso, pero siempre se dice los griegos, los griegos, los griegos. Y bueno, obviamente en las escuelas judías, cuando se ve este tema enfocado desde la perspectiva tradicional, te dicen todo el tiempo los griegos, los griegos, los griegos. Bueno, pues no eran griegos en realidad, eran sirios. Lo que pasa es que estamos hablando de la cultura griega, de la cultura helenística, impuesta por Alejandro Magno en Siria. O sea, lo que pasa es que también ahorita tenemos la perspectiva de Siria pues, árabe, ¿no? O sea, los sirios son árabes, ¿o qué? No me vas a decir que en ese tiempo eran europeos. Pues sí, en ese tiempo los sirios eran europeos, literalmente. Es decir, las castas gobernantes de Siria no venían de Siria, venían de Grecia. Y todavía en la actualidad. O sea, eso te lo puede explicar un sirio. Te va a decir que es relativamente fácil identificar cuáles sirios son de la aristocracia, de la milenaria aristocracia siria, porque tienen facciones europeas, obviamente, porque son de origen griego. Entonces, en la tradición judía les llamamos Yavanim porque lo que estaban intentando hacer era imponer la cultura griega, la cultura helenística en Judea, aunque eran las tropas del imperio sirio, del imperio seleucida, que eso era en Siria, y la capital en Damasco. Entonces eran sirios helenizados, pero sirios al final de cuentas. Bien, entonces los sirios no tienen realmente, los gobernadores seleucidas no tienen realmente una intención de imponer su cultura en Judea, porque este era un asunto exclusivamente, un rollo de Antíoco Epífanes. Entonces, bueno, Jonatán ya nada más le termina de explicar a Baquides, decirle que, bueno, mira, es que aquí entre nos, a nosotros tampoco nos interesa un pepino eso de la independencia. O sea, Matatiahu, el papá de Jonatán, luego Judas Macabeo, luego Jonatán, no se rebelaron contra Antíoco Epífanes porque estuvieran al frente de un proyecto independentista, sino porque estaban defendiéndose de la agresión de Antíoco. Entonces hacen un arreglo. Ok, Baquides dice, nosotros no nos vamos a meter con tu religión, con tu cultura, con tu gente. Y Jonatán dice, ok, nosotros no nos vamos a independizar del reino seleucida. Entonces se firma la paz y en el año 158 la situación vuelve a una estabilidad. Y aquí la parte más interesante es que en la nueva reconstrucción del poder, la nueva reorganización del poder en Judea, Jonatán, que es un Cohen, al final de cuentas es un Cohen, va a quedarse a cargo de las funciones de Cohen Agadol, de sumo sacerdote en Jerusalén. O sea, justamente uno de los detalles para evitar que se vuelva a activar esta fricción política es que el liderazgo de Jonatán no se va a canalizar de manera política, o sea, no va a quedar como rey o como etnarca, va a quedar como Cohen Gadol y va a gobernar al pueblo judío desde la función religiosa, pero el gobierno político pues lo tienen los sirios, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto Jonatán estaría consciente, y si estuvo consciente es muy probable, le debió de dar mucha risa a toda esta situación. El reino seleucida estaba en plena decadencia, en absoluta decadencia, o sea,
La paz la firman en el año 158. No van a pasar más de 13 años para que los Seleucidas colapsen como reino. O sea, se terminen de desmoronar. Entonces, a más tardar para el año 145, Judea ya es absolutamente independiente. ¿Por qué? No porque hayan ganado la independencia en una guerra, sino porque simple y sencillamente los Seleucidas colapsaron. Y para ese momento ya está gobernando el siguiente hermano de los macabeos. Jonatán no deja hijos en el poder, entonces cuando muere el trono, por decirlo de alguna manera, más bien el sumo sacerdocio, lo ocupa su hermano Simeón o Simón. Y una vez que se colapsa el poderío seleucida y Judea queda otra vez independiente, Simeón se convierte en rey también. Queda ubicado como rey de Judea. Entonces va a ser la primera vez en la historia que una misma dinastía, porque a partir de Simeón viene la dinastía de los Hashmonaim, los Asmoneos, una misma dinastía va a ocupar el poder político, es decir, van a ser los reyes, y al mismo tiempo el mismo rey va a ser el sumo sacerdote. Van a ocupar también el poder religioso. Esto tradicionalmente estaba repartido en dos dinastías. La dinastía davídica tenía el trono, la dinastía arónica tenía el sumo sacerdocio. Y esto va a provocar una situación de crisis muy interesante, de controversias muy fuertes en Judea, porque muchos sectores hasideos, muchos sectores de estos grupos ultra tradicionalistas, no van a reconocer la legitimidad de Simeón para ser rey y sumo sacerdote al mismo tiempo. Porque ellos consideran que reyes solamente los del linaje de David, y sumos sacerdotes se le tiene que devolver el sumo sacerdocio a los descendientes directos de Onías III, el sumo sacerdote que había sido depuesto por Antíoco Epífanes, que recuerda que el sumo sacerdocio también era una cuestión hereditaria. Simeón dice, no, sorry, nosotros somos los líderes que liberamos Judea, con la pena aquí gobierno yo, punto. Y Simeón se impone como rey y como sumo sacerdote. Entonces, de estas fricciones, digamos, teológicas que se van a dar contra este poderío, nuevo poderío asmoneo, por ejemplo, entre otras cosas, van a surgir tres grupos muy interesantes, van a tomar características muy interesantes y que en mayor o menor medida son, digamos, protestas contra esto que vieron como una usurpación. Uno son los esenios de Qumrán, este grupo radical extremista que de plano se fue al desierto en oposición a los asmoneos. Otros son los fariseos, un grupo más bien de talante popular, aunque de postura muy pragmática, que no terminan de estar contentos con la situación como se da, pero no van a plantear un pleito, o sea, no van a hacer de eso un drama y van a intentar sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Incluso va a venir una época en la que les va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque la guerra macabea había volteado completamente la situación en el templo. Las tropas de Antíoco Epífanes habían asesinado a la mayoría de los sacerdotes de Jerusalén, de los Coanim de Jerusalén, y el grupo que había dirigido la revuelta eran Coanim de rurales, o sea, eran Coanim pero del interior del país, de la zona de Modín. Entonces, los Macabim, o sea, Matatiajo primero, luego Yehudá Maccabi, luego Jonatán, luego Simeón, no sabían cómo manejar el templo, no sabían cómo se hacían las liturgias, los servicios, los sacrificios, no estaban experimentados en eso. ¿Quiénes salieron al rescate? O sea, ¿quiénes eran los únicos que en ese momento conservaban toda la información y toda la tradición de cómo se tenía que hacer eso? Los fariseos. Entonces son los fariseos los que van a intervenir directamente en un momento crítico del reino asmoneo para, digamos, reeducar a los Coanim. Bueno, lo que pasa es que muchos fariseos eran Coanim. Entonces, bueno, ellos sí se sabían. Aquí la diferencia fundamental era muy simple. Los fariseos eran unos nerds, eran unas ratas de biblioteca, se la pasaban todo el tiempo estudiando. Entonces, ellos, y aparte, muchos de ellos eran Coanim.
Entonces conocían, ellos sí se sabían bien toda la información relativa al templo. Entonces van a ser los fariseos los que van a permitir que el culto en el templo de Jerusalén no se distorsione, lo que se siga siendo conforme a las prácticas ancestrales. Y el otro grupo que se va a conformar son los saduceos, que digamos son los hasideos, los tradicionalistas, pero de la aristocracia, y que en este caso van a convertirse más bien en una facción política que obviamente no está de acuerdo con la usurpación asmonea del trono y del sumo sacerdocio, porque ellos consideran que ellos son los legítimos herederos de Onías III y por lo tanto que el sumo sacerdote tendría que ser un saduceo. Sadoquim, o sea, los hijos de Sadoc. Sadoc fue el sumo sacerdote en tiempos del rey David y Salomón. Entonces, los Sadoquim o saduceos eran el grupo de descendientes de la línea directa y que por lo tanto se consideraban los legítimos herederos del sumo sacerdocio y veían a los asmoneos como usurpadores. Pero bueno, eran políticos, entonces tampoco les interesó armar un pleito. Al final de cuentas eran las familias aristocráticas de Judea y al final de cuentas los asmoneos los necesitaban para toda la cuestión, para manejar todo el entramado político, que ya no nada más era gobernar un país, sino mantener una relación cordial y buena con Roma, la potencia que venía creciendo, fortaleciéndose. Entonces, los saduceos, aunque no recuperan en ese momento el sumo sacerdocio, logran, digamos, colocarse en las esferas de poder. Y bueno, desde ahí van a estar preparados para el momento en que los asmoneos, tarde o temprano, tenían que colapsar. Y efectivamente pasó. Fueron más o menos, ¿qué serán? Unos 80 años de reino asmoneo. 50, 60 años de estos son de un esplendor que nunca se había visto. Va a haber dos reyes particularmente asmoneos, que son Juan y Hircano, y luego Alejandro Janeo, los que van a ser de Judea un reino poderosísimo en lo militar. En ese momento, o sea, había que saldar algunas cuentas ahí con los reinos enemigos que en el marco de la guerra contra los sirios se habían aprovechado, habían agarrado territorio judío, habían cometido masacres contra judíos, etc. Entonces Hircano y Janeo lanzan campañas muy fuertes contra nabateos, idumeos, moabitas, este tipo de pueblos que estaban en los alrededores, los derrotan y anexan mucho de ese territorio a Judea. Entonces, Judea literalmente se va a convertir en una potencia militar. Es rarísimo el fenómeno, pues un país chiquitito, pero una potencia militar importante en la zona. Roma no se atreve a meterse con Judea en ese momento, al contrario, Roma en ese momento manda las delegaciones para decir, oye, pues somos amigos, ¿no? O sea, los dos odiábamos a Antíoco Epífanes, entonces somos amigos, ¿no? Y bueno, obviamente a Judea también le convenía tener ese tamaño de amigotes, ¿no? Es como cuando eres chiquito, ahí en tu calle, eres chiquito, pero bueno para los golpes, pero de todas maneras siempre va a ser bueno que seas amigo del grandote gordo, por si las moscas. Entonces, de esta manera se establece una alianza estratégica entre Roma y Judea que va a funcionar bastante bien hasta que después de la muerte de Alejandro Janeo va a empezar el proceso de, digamos, de decadencia del reino asmoneo a partir del año 76. Entonces, hay una sucesión ahí de reyes que no logran cohesionar ni siquiera al grupo como partido político y menos aún controlar la situación. Y entonces va a tener que venir la intervención directa de Roma. Y a partir del año 63, aunque los asmoneos siguen en el poder nominalmente, Judea pasa a ser provincia romana. Y ya entre el año 63 y el año 40, es decir, estamos hablando de un periodo de 23 años, viene la debacle definitiva asmonea, y en el año 40 es cuando Roma decide que definitivamente ya los asmoneos no tienen nada que hacer en el poder, lo sacan de la jugada y ponen a un nuevo rey, a Herodes, a un rey idumeo. Entonces ponen a Herodes como rey etnarca, los asmoneos quedan completamente fuera de la jugada, pierden el trono, pierden el sumo sacerdocio. Y entonces los saduceos recuperan el control del templo, recuperan Jerusalén, recuperan el sumo sacerdocio y bueno, eso ya es otra etapa. Otro día platicamos de Judea en ese momento. Pero bueno, entonces, a grandísimos rasgos,
Esa es la historia de la familia macabea. Es decir, todo lo que tiene que ver con Hanukkah, que apenas lo mencioné de pasada, porque repito, ya platicaremos de eso en Hanukkah, porque generalmente solamente nos cuentan hasta ahí. Entonces, bueno, había que explicar los antecedentes de por qué surge esta guerra, surgen estas fricciones que hacen que explote la llamada guerra macabea. Pero luego, entender, saber, enterarnos de que la guerra macabea no terminó en el año 164 con la dedicación del templo, sino que se reactiva en el año 162 con el embate de Baquides, las nuevas batallas que culminan con la muerte de Judas Macabeo, el liderazgo que lo recupera Jonatán Macabeo, las dos derrotas importantísimas que Jonatán Macabeo le pone a Baquides y a los sirios o griegos, la negociación que se hace entre estos dos líderes para firmar un acuerdo de paz, incluso hasta intercambiaron prisioneros, y entonces la pacificación completa que se logra por fin en el año 158, bajo la condición de que los sirios, de que los seleucidas, no van a intentar imponer la cultura griega a los judíos y los judíos no van a intentar independizarse. Pero bueno, el imperio sirio, el imperio seleucida, ya estaba en colapso, entonces se termina de desmoronar. Judea de todas maneras entonces queda como un reino independiente, pero para este momento ya es Simeón Macabeo, el tercero de los hermanos, el que tiene el poder. Y Simeón entonces se consolida como sumo sacerdote, pero también como rey. Y entonces empieza la segunda fase de la historia de la familia macabea, que es la fase asmonea, y que va a ser la fase en la que Judea se convirtió en una potencia militar y, por supuesto, económica de la zona. De hecho, se dice que las dos etapas en las que el pueblo judío ha sido más poderoso regionalmente, allí en su territorio, militarmente, las dos etapas en las que ha sido más poderoso han sido en el reino asmoneo y en la actualidad. O sea, los dos momentos en los que el pueblo judío ha tenido bajo su absoluto control, digamos, toda esta situación militar y ha podido hacerle frente a sus enemigos y derrotarlos. El esplendor asmoneo nada más duró 50 años. El moderno Israel ya lleva 72 y está mejor que nunca, va todavía mejor que nunca. Entonces, parece que, no parece, se están haciendo las cosas mejor que en el tiempo de los asmoneos, evidentemente. Pero bueno, entonces, esta es a grandes rasgos la historia de los asmoneos. Aristóbulo II es el último rey, o sea, el que ya viene con toda esta crisis que obliga a la intervención de Roma y eventualmente la imposición de Herodes como rey etnarca de Judea. Ahora, ¿cuáles son, ya para rematar el tema, aquí la parte interesante son las consecuencias religiosas de todo esto, porque es una época de mucha, vamos a llamarle actividad. O sea, fueron muchos pleitos, fueron muchas guerras, fueron muchas catástrofes, fueron muchas reacciones, entonces obviamente todo eso tenía que tener un impacto en la religión judía. Ya mencioné uno. En el marco previo a la guerra macabea, donde se está generando toda esta fricción entre los sectores tradicionalistas y los sectores helenísticos, tenemos la aparición de los hasideos, que después de la guerra macabea se van a, digamos, reorganizar y van a surgir estos tres grupos diferentes. Estos hasideos aristocráticos, que son los saduceos, estos hasideos populares, del núcleo popular, que son los fariseos, y estos hasideos extremistas, que son los esenios, que se van a ir a refugiar a Qumran. Entonces, esto ya por sí mismo es una consecuencia muy interesante, pero va más allá. ¿Por qué? Porque en todo este marco de conflictos, de guerras, les había dicho, por ejemplo, ya mencioné este otro caso, los sirios habían exterminado prácticamente todo el clero, a todos los Kohanim en Jerusalén. Habían sobrevivido muy pocos. Entonces, cuando los Hashmonaim, cuando los asmoneos, ya están plenamente en control del templo, pues resulta que no se saben los rituales. Entonces, el partido fariseo se va a volver muy importante porque desde ese momento se va a destacar como el partido que se sabe todo, donde están los intelectuales. Y bueno, desde ahí se va a consolidar, ese es el germen de la intelectualidad judía. Fíjense de lo que estoy hablando, digo, no es cualquier cosa, o sea,
Vean una lista de los 51 premios Nobel de Economía que ha habido desde que se instauró el premio en el 70, la primera vez que se dio el premio. Han sido 51 premios Nobel de Economía, 51 años del premio Nobel de Economía, 29 años lo han ganado judíos. O sea, y eso nada más en economía, ¿verdad? No te hablo de escritores, teólogos, filósofos, etc. La base de la intelectualidad judía son los fariseos. Fue, digamos, el primer grupo por vocación de intelectuales en el judaísmo. Y va a ser en el marco del dominio de los asmoneos donde van a cobrar relevancia por primera vez. Entonces, este es otro efecto importante dentro de la religión, otro más. En el marco de todo este relajo, pues no nada más habían matado a los Kohanim, también habían destruido nuestros textos sagrados. Nos quemaron todos los rollos de la Torah que pudieron, nos quemaron todos los libros, todo lo que tuviésemos escrito en Jerusalén y en las zonas que dominaban los seleucidas fue destruido. O sea, el judaísmo se habría quedado sin patrimonio escritural, nos habríamos quedado sin Biblia, como lo que medio pasó en la época de la invasión babilónica, y que luego Ezra, el escriba, tuvo que reconstruirlo todo. Aquí la reconstrucción fue más fácil, otra vez, gracias en gran medida a los fariseos. ¿Por qué? Porque, aunque todo se destruyó perdón, yo estoy en México, pero bueno, voy a hablarlos de esa perspectiva. Aunque todo se destruyó en Jerusalén, la comunidad judía de Babilonia, recuerden que les decía que era muy próspera, muy grande, muy rica y con muchos intelectuales también, la comunidad judía de Babilonia no se vio afectada por esta guerra. Y la comunidad judía de babilónica era la capital del mundo fariseo. Entonces, de allí se pudieron recuperar las copias de los libros que se habían perdido acá. Pero hubo una controversia interesantísima, porque no nada más había copias preservadas por la comunidad judía de Babilonia. También había traducciones al griego preservadas por los judíos helenistas. Y entonces, en este combate ideológico de si seguir siendo tradicionalistas o modernizarnos, los judíos helenistas salieron con su rollo. No. Las copias buenas son estas. Aunque estén en griego, son una copia fiel, una traducción fiel de los originales. Estos fariseos babilonios nos están trayendo versiones retocadas. Se arma una controversia. Al final de cuentas, la Biblia, que el judaísmo va a reconocer como la correcta, va a ser la farisaica recuperada de Babilonia, bueno, de las copias traídas de Babilonia. Pero también aparecen los qumranitas, aparece el chiflado del maestro de justicia diciendo, no, ni ustedes, Dios me reveló cuál es la verdadera escritura. Y entonces viene con sus propias versiones de la Biblia. Entonces se arma, esa va a ser la controversia entre estos tres grupos. Los saduceos no se la complicaron mucho porque ellos decían, a ver, los únicos libros que importan son los de la Torá, punto, los 5 de Moisés. Ellos tenían un sexto libro, el rollo del templo, pero no se sabe si lo veían como un sexto libro de la Torá o si nada más era, digamos, una especie de resumen práctico, así como manual, para todo lo que está repartido en Éxodo, en Levítico, sobre todo Éxodo y en Levítico, todo condensado en un volumen. Pero bueno, los saduceos decían, lo único que importa es la Torá. Todos los demás libros por los que se están peleando, pues ya son ganas de ustedes de pelearse. A nosotros nos importan un pepino. Entonces, pero bueno, se arma esta controversia como consecuencia de lo que fue la guerra macabea. Y va a ser una controversia que se gesta durante el periodo asmoneo. Luego va a venir la colaboración de Herodes, que lo va a complicar todavía más. ¿Por qué? Porque Herodes, para sus grandes proyectos de construcción, trae mucha mano de obra extranjera, o sea, no judíos, que obviamente van a llegar a vivir a Judea, a Galilea, a Samaria, a todas estas, se van a fundar N cantidad de ciudades no judías, o sea, ciudades en donde no vive un solo judío, donde obviamente el idioma es griego y donde obviamente la religión es pagana, es helenística. Pero claro, en ese tiempo, la gente, el paradigma normal de la gente, o sea, la lógica era, si me voy a ir a vivir a Judea para trabajar en las obras de construcción de un rey loco ahí que quiere construir un puerto en el mar, o sea, no en la costa, sino en el mar,
está loco, pero bueno, pues hay trabajo, ¿no? Entonces nos vamos para allá. Obviamente la lógica de la gente era, si voy a estar viviendo en Judea, tengo que rendirle culto a los dioses de Judea, pues si no, o sea, ¿cómo voy a esperar que me vaya bien, que me cuiden los dioses de allá? Digo, los míos me cuidan aquí, me cuidan generalmente, pero allá es allá. Entonces, tengo que rendirle culto a los dioses de Judea, no me quiero meter en problemas. Ok, llegas, por fin te estableces, empiezas a trabajar y un día vas a la sinagoga y le dices a la gente, oigan, vengo a rendirle culto al... No, tú no puedes, tú no eres judío, no puedes. Y de repente chocar contra la realidad de que los judíos son una religión que no rinde culto a los dioses extranjeros cuando están viviendo en el extranjero, pero tampoco te dice, o sea, si no eres judío en Judea, no, o sea, tú no necesitas rendirle culto a Dios, porque quédate en tu casa, ríndele culto a tus dioses si quieres. Y bueno, obviamente empieza toda esta cuestión que, digo, para los judíos era una idea muy clara, pero para los no judíos no. Entonces los no judíos empezaron a hacer simbiosis, mezclas religiosas, y empezaron a surgir expresiones religiosas semi-judaicas a partir de toda esta gente no judía que trató de asimilarse en gran medida o no al judaísmo. Y por eso de repente los fariseos van a tener que empezar a lidiar con la gente que después de estar ahí conviviendo con el judaísmo, les dice, ¿sabes qué? Ya te entendí, quiero ser judío. ¿Cómo que quieres ser judío? Quiero convertirme al judaísmo. Oye, es un lío, o sea, es difícil, no es cualquier cosa. No quiero convertirme al judaísmo. Y entonces viene la primera gran época en la que hubo miles de conversiones al judaísmo, que es este periodo de la etapa herodiana. Entonces, todas estas alteraciones a la vida religiosa judía son consecuencia de todo lo que sucedió a partir de la guerra macabea y durante el reinado de los asmoneos. Entonces, estamos hablando de una época crucial, en muchos sentidos también, o sea, si no es que todos, de hecho, esta es la época en la que esta familia, primero se llaman macabeos, Macabim era un apodo, o sea, Hashmonaim era el nombre real de la familia, los asmoneos, Macabim es el apodo que tienen durante la guerra Yehudá, Jonatán y Simeón. Pero bueno, durante el gobierno de esta familia, que se extiende, si vamos a considerar que Yehudá reconquistó Jerusalén en el año 167 y los romanos impusieron a Herodes en el año 40, entonces son 127 años. Perdón, Mr. Gatell, es que se quedó trabado un segundo, si podrías nada más repetir lo último. Ok, que si tomamos en cuenta que Yehudá Maccabi reconquista Jerusalén en el año 164, antes de la era común, y los romanos imponen a Herodes como rey etnarca en el año 40, estamos hablando de 124 años de dominio de esta familia, de gobierno de esta familia, la familia asmonea o macabea. En muchos sentidos, les iba a decir, aquí es donde se van a sentar las bases sociales, culturales, políticas, económicas y religiosas, que un poco más adelante, que un siglo más adelante, van a rebotar, o sea, estas coyunturas históricas que se van tejiendo poco a poco y van a provocar la aparición del cristianismo. Así de importante es este periodo de la historia judía. Así de importante es la huella que dejan los macabeos y después sus descendientes, los asmoneos, en la historia del pueblo judío. Bien. Listo, Marca. Órale. Wow. Perdón, nada más es que para ordenar las ideas. Estás diciendo que este es un periodo demasiado relevante en la historia de la humanidad, porque es lo que da pie a la aparición del cristianismo. Mira, es lo que da pie a la aparición de la Biblia tal como la conocemos. Si tomamos en cuenta, y aquí el fenómeno, o sea, saliéndonos del territorio exclusivamente judío, es también donde se va a compilar la Biblia en griego, las traducciones al griego de la Biblia, pero entonces donde va a aparecer otro corpus de textos que son los que generalmente llaman equivocadamente apócrifos,
Me refiero a 7 libros específicamente, porque sí hay muchos libros que son apócrifos, pero hay 7 en particular que no son apócrifos. El término correcto es deuterocanónicos, porque van a ser integrados a la Biblia en griego, a la Biblia que manejaban los judíos de Alejandría, y que luego, bueno, los judíos de Alejandría integraron muchos libros más a sus colecciones de escritos sagrados, que los judíos de Judea, los fariseos, luego no reconocieron. Cuando viene la debacle final del judaísmo en Alejandría, pero eso ya es ahí en el siglo III de la era común, los judíos de Alejandría se van a asimilar completamente al judaísmo fariseo. Entonces van a dejar de usar sus libros, sus Biblias en griego, y se van a readaptar al uso de la Biblia en hebreo. O sea, digamos, se reintegraron al judaísmo tradicionalista. De hecho, los amplios sectores de la comunidad judía de Alejandría eran bastante tradicionalistas, nada más que en versión moderna, en griego. Pero el cristianismo sí va a retomar 7 de estos libros y lo va a integrar a su canon del Antiguo Testamento. Y son los libros llamados deuterocanónicos. Y curiosamente, 2 de esos libros son Primera y Segunda de Macabeos. Los libros gracias a los cuales conocemos toda esta historia. Perdón, o sea, perdón. No... ¿Podría repetir lo último? Los libros son Primera, y ahí te quedé. Y Segunda de Macabeos. Así lo encuentras en las Biblias católicas, 1 Macabeos y 2 Macabeos, que son los libros en donde nos enteramos de toda la historia de los Macabeos y del principio de los Hashmonaim. O sea, es decir, que es tan importante para la cuestión del catolicismo, o sea, tanto lo que se llama Biblia de Viejo y Nuevo Testamento, que ellos sí lo incluyeron en su canon. Es que esa, bueno, exacto, de hecho es una de las preguntas que tienen, o sea, que salió varias veces, es ¿por qué no están considerados dentro del Tanaj? O sea, no están considerados los libros de los Macabeos adentro del Tanaj, y por qué están en la Biblia católica. Y por otro lado, también, bueno, si quieres, puede ser una pregunta después. Sí, de una vez. Ajá. No, termina con esta, porque si no puedes combinar 2 y sí, es un poco diferentes. Ok, porque están en griego, porque no están escritos en hebreo. Entonces el judaísmo no aceptó libros que no hubiesen sido escritos en el idioma santo. Entonces, estos libros no nada más Primera y Segunda Macabeos, sino también este libro que se llama el Eclesiástico, el libro de Sabiduría, el libro de Judith, el libro de Tobías, y me está faltando por ahí uno más, ahorita que me acuerdo se los digo, pero estos libros, al no estar escritos en hebreo, no fueron aceptados en el canon de escrituras sagradas judías, porque esas tenían que haber sido escritas estrictamente en hebreo. Baruch es el otro libro que se me estaba olvidando. Entonces, como son libros que se hacen en griego, solamente los conserva en un momento la comunidad judía de habla griega en Alejandría, y luego los recupera el cristianismo. Entonces el judaísmo no les dio este valor sagrado, no les dio el valor del libro sagrado, pero son libros importantes y de hecho muy interesantes, o sea, son fascinantes porque reflejan cómo era el pensamiento de las comunidades judías fuera de la órbita de Judea, es decir, específicamente en Alejandría, en la zona más helenizada, donde estaba la comunidad judía más helenizada de todas, o la que estaba en contacto con la cultura helénica en todo su esplendor. Entonces, pero esta es la razón por la que no fueron aceptados. Bueno, se conservaron, se preservaron. En ese sentido, sí fue muy útil que la Iglesia Católica los conservara. Y en términos generales, las iglesias protestantes también los conservaron. Realmente los desechan más o menos hasta el siglo XIX. Originalmente, todas las traducciones protestantes que se hacen de la Biblia en la época de esplendor, digamos la King James Version o la versión Reina Valera, todas estas, originalmente los incluían. Ok. Ahora, digo, dentro de estas preguntas, ¿y normalmente como libros de historia podrían ser aceptados? O sea, ¿podría considerarse hecho, como algo fidedigno? Mira, ahí... en este punto, bueno, ahí ya puedo meter la otra pregunta, que es, en este caso, ¿quién vendría siendo el autor de estos libros? O sea, ¿de quién es el autor del primero y segundo libro? Y si son continuaciones el uno del otro. ¿Ya existirán también fragmentos de textos originales de estos libros? Es la tercera pregunta, que eso creo que la podemos marcar después. No, la respuesta es no. Fragmentos originales no. Okay.
Entonces, ¿Quiénes son los autores? pero eso quiere decir que no podríamos como deducir que sí es parte del libro original y que no. Pues es obvio, pero pues eso nos pasa con toda la literatura antigua. O sea, no creen que la Biblia es la única, nos pasa con toda la literatura antigua. No, pero en este caso digo, te sabe que la piedra de Rosetta y también, o sea, existen como si existen fragmentos que han sido recuperados, pues, o sea, con Sí, los cuales pero, o podemos sea, ver espérame, pero estás hablando de su fragmentos que son validez. ya de mucho más para acá. O sea, literatura antigua, lo que dice, ya o sea, por ejemplo, si vamos a hablar de libros egipcios antiguos como el libro de los muertos, pero ni remotamente tenemos el original. Entonces, bueno, es un problema con el que tiene que lidiar la arqueología textual y es parte de lo que hace la crítica textual, o sea, esta cosa que tanto me encanta, ¿no? O sea, pero bueno, no se preocupen, no sufran. Se han desarrollado criterios para poder analizar y los análisis que se han hecho son impresionantes para poder ir desenredando cómo se fueron elaborando los textos. Pero a ver, vamos por orden. Una, no se tienen copias del original, olvídenlo. Dos, no sabemos quiénes fueron los autores. Son libros anónimos, salvo por dentro de estos 7 libros, los llamados deuterocanónicos, el único que sí se sabe quién es el autor es, o bueno, hay un autor, hay un personaje que se presenta ahí como el autor, es en el de sabiduría, que se le llama también Siracida, porque quien se presenta como el autor es alguien llamado Yoshua ben Sirá. No sabemos más de él, o sea, salvo los datos que él mismo da ahí de sí mismo, no sabemos realmente quién haya sido, pero es el único libro que tiene un autor indicado. Los demás libros, o sea, el eclesiástico, el Judith, Baruch, 1 Macabeos, 2 Macabeos y Tobías, Tobit, Tobit. Tobit, son libros anónimos. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Había ahí... ¿qué tan fiables son como fuentes históricas? Bueno, o sea, es obviamente un problema porque solamente puedes confiar en un dato histórico bien cuando encuentras fuentes independientes que te confirman los datos, es decir, fuentes que no tengan nada que ver una con la otra. Entonces aquí sería interesante encontrar registros seleucidas sobre lo que fue la guerra macabea. No los tenemos. Que bueno, lo que he explicado 20,000 veces, ¿no? Lamentablemente la arqueología no es por encargo, o sea, no puedes decir, quiero No encontrar. encuentras lo que quieres encontrar. Exacto, o sea, Encuentras lo que está. no es como, digo, no sé si alguna vez hayan visto los documentales de Simha Jacobovici, son pésimos, pésimos. O sea, son basura, literalmente. O sea, Spoiler, nadie los ha visto más que tú, hermano. Simha Jacobovici es un pseudo, o sea, ni siquiera es arqueólogo, es un investigador, pero no es arqueólogo. Pero es un investigador que tiene una suerte que los arqueólogos se morirían, digamos, por tener el 10%. O sea, Sergio Jacobovici es un tipo que te dice, para demostrar mi punto, fíjate, para demostrar, es una investigación ya con un prejuicio a priori, valga la redundancia. O sea, con un criterio a priori, ya sé qué es lo que tengo que demostrar. Para demostrar mi punto, necesito encontrar un patito. Y creo que lo puedo encontrar en Creta. Y voy a Creta y encontré el patito. O sea, ¿cómo ven? Sí lo encontré. Entonces mi punto es cierto. Ya nada más de escuchar ese nivel de razonamiento, o sea, verdaderamente es, en el medio de los arqueólogos serios, Simha Jacobovici es la burla. La burla. O sea, evidentemente el tipo no entiende nada ni de arqueología ni de patitos, pero bueno. Entonces, pues lamentablemente los arqueólogos trabajan con lo que se encuentran. Entonces, no hemos encontrado fuentes documentales independientes al judaísmo. O sea, porque obviamente tenemos 1 Macabeos y 2 Macabeos. Por cierto, 2 Macabeos no es la continuación de Primera de Macabeos. Es una versión alternativa. Entonces, bueno, son 2 diferentes versiones que en algunos rasgos parecen contradecirse, pero bueno, no hablan de lo mismo, pero no son continuidad una de la otra. Entonces, de ahí podemos medio armar. Bueno, se hace un trabajo de crítica textual que te permite ir identificando fuentes originales en común y de esa manera no te das una idea de qué fue lo que sucedió, pero sí te das una idea de qué fue lo que la gente contaba. Aquí el meollo crítico, el punto crítico de la crítica textual, les platico un poquito cómo es este oficio, es nunca perder de vista
que una cosa es el documento y otra cosa son los personajes y los eventos del documento. Ok, el documento te dice X, Z, Y cosas. Eso no significa que así haya sido. Significa que así lo contó alguien. Ok, no es la solución de nuestras dudas, pero es un paso. Luego te encuentras otro documento concomitante, que podría ser segunda Macabeos en este caso, es decir, no es continuación, no es otra versión, pero te encuentras un documento concomitante y de ahí empiezas a desglosar, desenredar toda la información, la contrastas contra el otro documento y empiezas a encontrar una serie de puntos en común que te permiten confirmar que tales versiones eran muy bien conocidas en la época y otras no. Pero bueno, a partir de este rompecabezas de 5,000 piezas, del que solo tienes 400, empiezas a recuperar imágenes de algunas cosas, de algunas zonas, y empiezas a armar una historia coherente, y sobre todo coherente en función de todo lo que sabemos de esa época en general. Entonces, aunque obviamente ningún historiador te va a decir jamás, estas son fuentes históricas absolutamente confiables, o sea, sí se ha podido hacer un trabajo de reconstrucción de lo que pudo haber sido un panorama muy general. Si ustedes leen los libros de los macabeos, se van a dar cuenta que todos los detalles que allí se dan son mucho más amplios que lo que yo hablé ahorita, que yo en realidad dije cosas muy generales. ¿Por qué? Porque solamente, o sea, en ese momento no lo expliqué, lo explico ahorita. Porque solamente hablé de las cosas generales que podemos dar por ciertas. O sea, justamente lo he explicado en otras charlas, los detallitos a veces va a ser imposible comprobarlos. O sea, por ejemplo, esta cuestión del milagro de Hanukkah, del ánfora, o sea, ya se recuperó el ánfora que recuperaron con aceite, pues no, no, y eso yo, nunca se va a recuperar. O sea, ese es un relato tradicional que, pues, por supuesto, en el judaísmo tiene un valor histórico, pero que a nivel de historiador, o sea, si lo veo desde la perspectiva, el oficio académico de historiador, o sea, pues no me puedo detener en ese tipo de detalles, son parte de la narrativa tradicional. Entonces, cuando hablo del periodo, cuando hablo del evento, hablo de algo más general, la reconquista de Jerusalén y de Judea por las tropas de Judas Macabeo. Eso sí es un hecho. Eso sí podemos considerarlo un hecho, por la evidencia que se ha podido recuperar en unas fuentes o en otras. Y ya, punto. Entonces, por eso siempre este tipo de temas menciono esas generalidades que se pueden dar por hecho, pero sí es cierto que siempre es un problema lidiar con la historicidad de las fuentes. Sobre todo por este problema de aprender a diferenciar entre el documento, o sea, las ideas del autor. Cuando hablo del documento, me refiero específicamente a las ideas que tiene el autor, y otra cosa son los personajes o los eventos narrados en el documento. Entonces hay que saber diferenciarlos, y ese proceso de diferenciarlos es lo que domina, en muchos sentidos, el oficio de la crítica textual. Y eso aplica en cualquier texto antiguo, no nada más en la Biblia, claro, yo trabajo en la Biblia, pero de eso se trata, en general, la crítica textual. Entonces, no son fuentes históricas que uno puede decir 100% seguras, pero son fuentes históricas que sí nos sirven y mucho para poder reconstruir cómo fue esta etapa. Ok. Nada más para aclarar, digo, en este punto, lo que dice Irving es, digo, y dime si estoy mal, digo, nada más para poder sintetizar un poquito lo que acabas de plantear, que lo dijiste magníficamente, pero que no puedes imponer lo que tú crees que es sobre lo que encuentras, sino que tienes que basar en los hechos. Los detalles muchas veces no se encuentran, la mayoría de las veces no se van a encontrar. Por lo tanto, no podemos aseverar de una forma seria, arqueológica o textual si no se encuentra. Sí, a ver, aquí hay que entender que la arqueología es una ciencia autónoma y no está al servicio de ningún credo religioso. Digo, yo sé que a mucha gente le incomoda esta realidad, pero ni modo, así es. O sea, yo no soy arqueólogo, ¿no? Pues si lo fuera, o sea, yo no investigo, o sea, yo no me pongo a desenterrar, un arqueólogo te diría esto, yo no me pongo a desenterrar esto para demostrar
que la Biblia es cierta o que no es cierta. Me pongo a desenterrar para ver qué me encuentro. Y ya una vez que me lo encuentro, lo empiezo a analizar. Y las ideas que yo saque, las ideas que yo obtenga de lo que tengo ahí, las tengo que deducir de ahí, de la evidencia. Claro, voy a consultar una gran cantidad de fuentes bibliográficas antiguas, por ejemplo, estamos hablando de arqueología en esa zona, no nada más la Biblia, también otras fuentes documentales que podemos encontrarnos en Roma, en Grecia, en Persia, etcétera, para poder tener una idea más o menos completa que nos ayude a rellenar algunos huecos, que siempre va a haber huecos, a veces muy grandes, pero bueno, todo lo que yo vaya a afirmar como arqueólogo, todo lo que yo puedo decir, esto es así, o yo propongo, por lo menos, lo veo así, lo tengo que obtener de la evidencia arqueológica, no de un relato babilonio, o de un relato hebreo, o de un relato sumerio. Me pueden servir, claro, claro que sí, pero la responsabilidad del arqueólogo es explicarnos lo que nos ofrece la evidencia arqueológica. Entonces, por eso justamente tiene sus ventajas y tiene sus límites. Por eso justamente existe otra disciplina que se llama crítica textual bíblica, bueno, crítica textual en general, que no es la que trabaja con la evidencia arqueológica, es la que trabaja con el texto. Entonces, para poder ir logrando el entendimiento de qué sucedió, necesitas combinar las dos. Por ejemplo, un arqueólogo a quien yo admiro profundamente es Israel Finkelstein. Parece uno de los arqueólogos más brillantes que hay ahorita en el mundo. Y toda aparte, lo importantísimo con Israel Finkelstein ha sido el trabajo de divulgación que ha hecho. Escribir libros, libros que escribe con Silverman de La Biblia Desenterrada, escribir un libro sencillo, en lenguaje comprensible, o sea, ya fuera de los tecnicismos del mundo académico, para que cualquiera lo pueda leer y entender, y explicarte qué es lo que la arqueología ha encontrado y qué es lo que la arqueología no ha encontrado. Me encanta su libro, pero tengo mis divergencias con los puntos de vista de Israel Finkelstein. ¿Por qué? Que a veces creo que se mete demasiado en el tema del texto sin ser un especialista en crítica textual bíblica. Entonces, es cuando Finkelstein llega a sus posturas más radicales, por ejemplo, como decir, o sea, el éxodo no ocurrió. No, yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva. ¿Por qué? Porque yo creo que todo lo que él ha puesto ahí sobre la mesa como evidencia arqueológica se debe analizar como evidencia arqueológica, pero antes de opinar sobre el texto, o sea, antes de pretender que esa evidencia comprueba o refuta un texto antiguo, primero hay que hacer el trabajo de crítica textual. Entonces, ahí todavía hay otro 50% de trabajo que no lo hace Israel Finkelstein, porque él no se dedica a la crítica textual. Bueno, entonces, es un lío, es un cohete estar buscando este equilibrio, pero entonces, a mí, en ese sentido, vuelvo a insistir, con esto cierro el tema de Finkelstein, la arqueología. Me encanta su trabajo, porque como arqueólogo es excelente, y sobre todo, porque como arqueólogo no le interesa darle la razón a nadie. Le interesa lo que desentierra, lo que encuentra, analizarlo y entenderlo como tal. Eso es lo que debe hacer un arqueólogo. Ya el crítico textual le sacará provecho a eso para ver qué tanto saca sobre el texto, pero ese es otro tema. Bueno, justamente ahorita nos acaba de decir una lectora, Patricia, que posiblemente estaría bien hacer una charla solamente sobre arqueología y arqueología bíblica. Chance destacando lo que sí se ha encontrado, chance destacando más que nada, o sea, obviamente tomando en cuenta lo que acabas de decir y los hechos, obviamente. Bueno, a ver, eso sí está en chino, hacer una charla sobre arqueología bíblica, porque tengan en cuenta que el periodo bíblico abarca más de 1000 años, ¿no? Entonces, podríamos hacer una charla específica sobre Israel Finkelstein, por ejemplo, para aterrizarlo en algo más concreto y poderlo condensar de una manera más práctica. Ok, ahora,
me voy a pasar un poquito más como a la parte de la historia. Voy uno por una. Yo sé que existen dudas como muy, muy interesantes y quiero que me dé tiempo para todas. ¿Es cierto que los judíos pagaban para que rezaran a alguien, o sea, rezara a alguien más por los muertos? ¿Se sabe? No, no. O sea, los rezos por los muertos en el judaísmo, digo, siempre han tenido un talante, digamos, como una idea muy clara. Digo, sin entrar mucho en el tema, porque hay más preguntas. Sí, ok. O sea, no es rezar para que al muerto le pase, le vaya bien o le vaya mal. O sea, el judaísmo simple y sencillamente cree, y eso ya lo cree desde tiempos, desde aquellos tiempos, o sea, tiene la idea bien arraigada, bien clara. No me refiero tanto a la creencia, sino a la claridad del concepto, que los conceptos van evolucionando. Me refiero, la claridad del concepto ya está en que la gente muerta y la gente viva estamos íntimamente ligados. Entonces, digamos que el rezo que engloba perfectamente nuestros conceptos sobre lo que es rezar por los muertos es el Kadish, que es un rezo para glorificar a Dios, no para interceder por los muertos. O sea, pues, el muerto ya hizo lo que hizo y Dios, que es el juez más sabio y justo, ya decidió qué hizo con él. Pero bueno, de todas maneras, existe esta práctica en el judaísmo. Cada año hacemos rezos memoriales por nuestros seres queridos, por nuestros familiares cercanos, etcétera. Ahora, de que en un momento dado hay ciertas circunstancias en las que tal vez sea necesario o sea voluntario pagar por una cuestión como esta, sí. O sea, por ejemplo, de repente te puede pasar que se va a construir una sinagoga y tú dices, ok, yo quiero que una placa en la sinagoga lleve el nombre de mis abuelos, los nombres de mis abuelos. Entonces, obviamente, voy a pagar, voy a hacer un donativo que se va, o sea, que todo eso se va a traducir en una placa conmemorativa que se dedica a la elevación del alma de mis abuelos. O sea, para que ellos puedan continuar su proceso de purificación en el Olam Abba, en el mundo venidero. Entonces, existen este tipo de prácticas. Pero sí, algo tan rudimentario como decir se pagaba para que la gente rezara por los muertos, o sea, pues en estricto no, el rezo lo puedes hacer tú mismo por tus fallecidos. Y ahora, también hay que entender a qué nos referimos cuando rezamos por los muertos, ¿no? Entonces digo, esto sí es tema para otro tema, vale la redundancia, pero bueno, en general lo aclaro. Excelente. Ok. Ahora, eso ya que lo aclaramos, ¿había algún grupo de judíos que eran idólatras? Digo, de hecho, no, Judith Gómez, queridísima seguidora, no es para nada ofensiva la pregunta. Al contrario, de hecho, ahorita lo va a decir Irving, pero sí dentro de la plática mencionó a varios, que en donde se salían completamente del esquema, como, y no me digas, sí, bueno, pues bien, dime si estoy mal, los cumranitas que salieron de la tradición, los mencionaste también a tanto, bueno, las diferentes corrientes y formas de perspectivas, que eran los fariseos, los saduceos, o me equivoco. No, sí, ok, a ver, es que sí, sí lo sabía. Aquí hay que entender que el judaísmo del periodo helenístico es muy complejo. Les mencioné la comuna de Alejandría. Mira, las comunas de Judea no tenían tanto este problema. O sea, los cumranitas estaban re locos en muchos sentidos, pero se mantuvieron en el estricto monoteísmo. Los judíos de Alejandría, con todo y que les decía, eran la comunidad más en contacto con el centro cultural más fastuoso, más soberbio del mundo helenístico. Pero sin embargo era una comunidad muy tradicionalista. Tenemos Filón de Alejandría, o sea, judío ortodoxo, nada más que educado en el contexto donde la cultura predominante estaba marcada por la filosofía griega. Pero eran estrictos monoteístas, es decir, en el rango que va de Babilonia, Judea y Alejandría, el judaísmo conservó sus características de monoteísmo estricto. Pero hubo otras comunidades judías, por ejemplo, sabemos que hubo comunidades judías en el Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, donde sí se llegaron a desarrollar tendencias muy extrañas, ¿no? Tendencias que obviamente no sobrevivieron. Pero, por ejemplo, es que una de estas características de la cultura helenística era este rollo de identificar a los dioses tuyos con los dioses de los otros, ¿no? Entonces, o sea, en la antigüedad, el pleito entre dos naciones era tus dioses contra mis dioses y a ver quién gana. Pero Alejandro Magno trae otra idea.
Este es el meollo de la cultura helenística, el mestizaje cultural. O sea, no voy a imponer, voy a traer mi cultura, pero la voy a enriquecer con lo mejor de la cultura de este lugar. Suena lindo, ¿no? Es un problema, porque estamos hablando de colonialismo, pero suena lindo. Pero entonces, en el aspecto religioso, cuando llegaban los griegos y luego los eleusidas o todas las naciones que expandieron la cultura helenística, se topaban con tus dioses, hacían la lista así literalmente y empezaban a identificar, este es Zeus, este es Apolos, este es Afrodita. Así, o sea, para establecer la equivalencia y saber que si yo estoy en Fenicia y voy a adorar a Baal, estoy adorando a Zeus, nada más que en la versión fenicia. O sea, es una visión integradora, de aglutinante, podríamos llamarla así, ¿no? Si de repente aparecía un dios que no tenía relación con, o sea, que no se parecía a ninguno de los dioses en Grecia o en Roma después, la idea, oye, este no lo tenemos, ¿no? Le construimos un templo y ya lo tenemos. O sea, hacemos la versión griega o romana o latina, pero oye, mira, este no lo teníamos, hay que hacerle un templo. O sea, así era la mentalidad helenística. Entonces, sí hubo comunidades judías, son casos así bizarrísimos, o sea, grupos obviamente minoritarios, grupos que no trascendieron en la historia, pero que sí se han detectado en la zona del Asia Menor de grupos que de repente identificaron al Dios de Israel con alguna de las deidades del panteón griego. Entonces sí, ahí sí se podría decir que fueron judíos que cayeron en este problema de la idolatría. Aparte del proceso de culturización helenística, eso es lo que quería hacer Antíoco Epífanes. Cuando hablamos específicamente del proceso de culturización, eso es a lo que nos referimos. Eso es lo que quería hacer Antíoco Epífanes. O sea, ya deja, así, diciéndole al judío, ¿no? Ya deja de pensar que tu Dios es una entidad abstracta y es el único y verdadero y todo lo demás no existe. Es Zeus. Entiende que es Zeus. Por eso cuando Antíoco invade Jerusalén y profana el templo, lo consagra al culto a Zeus. O sea, no porque digan, te quito tu Dios y pongo el mío. Esa no era la lógica helenística. Era, ya entiende que es Zeus. Bueno, el judío dijo, o sea, obviamente no. Y obviamente rechazamos todo eso. Pero siempre hubo por ahí alguno que otro despistado que seguro se diera, ¿no? Muy probablemente Jasón y Menelao, estos dos somos sacerdotes que mencioné, se hayan rendido a esa culturización y entonces hayan caído dentro de lo que serían apóstatas, minim, y herejes por incurrir en idolatría. Entonces, sí los hubo. Pero en términos generales, los tres grandes núcleos del judaísmo que van a marcar la historia posterior, o sea, que van a ser los núcleos determinantes para el judaísmo rabínico, que son Babilonia, que se cree, hay hipótesis allí interesantes, no están comprobadas. Eso hay que esperar a las cuestiones genéticas para ver si algún día lo pueden esclarecer. La hipótesis ahí que se ha propuesto es que el judaísmo sefardita sería básicamente la redistribución del judaísmo babilónico, sería el que se movió hacia España, y que el judaísmo de Alejandría sería el que se movió hacia el norte, es decir, la base, el origen del judaísmo ashkenazí. Pero son tres judaísmos junto al de Jerusalén, que se tuvo que repartir entre los otros dos en el momento de las grandes migraciones. Son los tres núcleos judíos sobre los cuales se fundamenta el judaísmo rabínico y esos nunca cayeron en idolatría. Siempre se mantuvieron estrictamente monoteístas. Así que, sí, es una muy buena pregunta, por cierto. Es muy bueno. Ese es un tema buenísimo, ¿eh? Sí, Buenísimo, un tema fascinante. porque digo, en esta cuestión Judith pensó que era ofensiva, pero ya ves que no. No, aquí a ver, aquí no hay preguntas ofensivas, o sea, hay gente que se ofende, ¿no? Si me hicieran una pregunta muy agresiva y muy ofensiva, pues contestaré en esos términos y vas a ver que el otro se ofende más. Pero las preguntas así como tal, o sea, cuando se trata de entender algo, no, las preguntas no pueden ser ofensivas, o sea, lo peor que puede pasar, honestamente, lo peor es que te diga, no sé, y me tenga que poner a estudiar, y eso no es malo, en realidad. O sea, pero las preguntas como tal no pueden ser ofensivas, así que, o sea, si se hacen estas preguntas en este afán de diálogo
aprendizaje, vengan, o sea, no hay Todo, problema. sí, todo bien. Wow, bueno, ok. Creo que eso contesta la pregunta bastante bien. Ahora, la siguiente pregunta. Eh, entonces, Jonathan Maccabi es o bueno, el Hashmonai, ¿es el personaje más importante en la guerra de los macabeos? Probablemente sí. Bueno, mira, es difícil ahí juzgar qué méritos militares son más destacados y los de Yehudá Maccabi, que se la tiene que rifar cuando es una guerrilla, o sea, en una absoluta desventaja. O sea, de ahí viene esta famosa frase de Hanukkah, ¿no? Los pocos derrotaron a los muchos. Y Jonatán por lo menos lo que tiene definitivamente es el mérito de haber sido el que realmente triunfa, el que realmente logra la victoria judía. Es un panorama distinto, o sea, él ya tiene un ejército regular que se puede confrontar con el de Baquides así al tú por tú. Son dos episodios muy distintos. Entonces, yo creo que resultaría falaz tratar de compararlos y decir, este es más importante que el otro. En cada etapa de la guerra, cada uno tiene una importancia capital. Pero definitivamente lo que sí es mérito, o sea, es curioso, te digo, esta es la parte interesante de cómo a veces la narrativa religiosa tiene que ser complementada con la narrativa histórica. La narrativa religiosa, o sea, se te habla de Yehudá Maccabi como el que triunfó sobre los sirios. Y no, no es cierto. Los derrotó en la primera instancia, pero luego lo derrotaron a él. El que realmente trae el triunfo definitivo es Jonatán. Sí, un mérito muy importante, un gran general, o sea, otro genio militar. Pero bueno, ahí están los dos, ¿no? Como personajes relevantes, cada uno en su momento, cruciales en la historia del pueblo judío. Ok. Siguiente pregunta. Sí. ¿Es verdad que el libro de los Macabeos es un libro fundamental para los estudiantes y aprendices de la mística, o sea, la Kabbalah? No que yo sepa, o sea, nunca, nunca, Para centrar mucho al tema de la Kabbalah, pero por cuestiones de o sea, como naturalidad o de origen de cada uno de los textos. Creo que sí, seríamos pero a ver, no, aquí, a ver, o sea, me han invitado a cualquier cantidad de charlas sobre Kabbalah, he ido a muchas charlas o cursos en mi vida sobre Kabbalah, he leído libros sobre Kabbalah, he visto muchos artículos en internet sobre Kabbalah y nunca me he encontrado uno en donde el libro de Macabeos tenga un papel relevante, una importancia relevante. La cuestión de Hanukkah sí, por todo el simbolismo de las luces y todo esto que tiene que ver con el aceite, etcétera. O sea, sí, ahí, bueno, y aparte la fecha, o sea, en diciembre, o sea, la época invernal, o sea, sí, hay una cantidad de contenidos místicos ahí importantes, pero es en la festividad de Hanukkah, en relación a la festividad de Hanukkah, no al libro de Primera de Macabeos, que es el libro fundamental para recuperar toda la historia, ¿no? Entonces, o sea, ahí tiene que ver con la práctica judía, con el rito judío, no con el texto que se escribe en un momento dado en el periodo helenístico. Ok. Qué curioso, y digo, quiero hacer el hincapié, porque muchas personas ya cuando empiezan a leer así como de sus primeros libros o sea, que hablan sobre la cábala o abordan esto, ya dicen es que yo soy cabalista. Quiero hacer hincapié cómo es que Irving no se está declarando cabalista, independientemente de que se ha leído, esté informado del tema, eso no lo hace cabalista, ¿sí? Digo esto porque muchas personas sí vienen con estas ideas de, ya soy cabalista porque yo estoy estudiando en mi grupo de Facebook y no, man, no es así. Ok, quiero A aclararlo ver, ahorita, porque Irving no es primera, cabalista y no obstante no se pone como cabalista aunque tiene información sobre el tema. no, ¿Sí? o sea, digo, ni siquiera soy rabino, entonces también es cabalista. A Sí. ver, regla número uno, para que identifiques, o sea, a ver, un místico nunca te dice yo soy un místico, no te lo dice. Un sabio nunca te dice yo soy un sabio, no te lo dice. Un cabalista nunca, yo soy un cabalista, no te lo dicen. O sea, y entiendan algo, la cabalá no es secreto porque así sea divertido, no. Es secreta porque es difícil, punto.
es secreta porque es difícil. O sea, ser un especialista en neurocirugía es secreto porque es difícil. Y antes de poder tener el título, tienes que pasarte por un proceso de formación tremendo, en donde tienes que desarrollar una gran cantidad de habilidades y adquirir una gran cantidad de conocimientos para que puedas acceder a eso. Y el título no se lo van a dar a cualquiera que ve unos videos bien buenos en internet, ¿no? O sea, por favor. Entonces, los grandes secretos de la Kabbalah, las grandes enseñanzas de la Kabbalah, son secretas, o sea, son inaccesibles, son difíciles de acceder, porque son difíciles. Entonces, déjame te aclarar una cosa, no las vas a encontrar en internet, no las vas a encontrar en YouTube, no las vas a encontrar en una conferencia del Centro de Estudios de la Kabbalah, no las vas a encontrar en un libro que puedes comprar en cualquier librería, en la sección de libros esotéricos, en el centro de tu ciudad. No, ahí no se encuentra la parte más profunda de la Kabbalah. O sea, digamos que como el 98% más profundo de la Kabbalah no lo vas a encontrar ahí. Lo que está de moda y lo que muchos rabinos explican, y me encanta cómo lo hacen algunos, o sea, hay unos que el enfoque me fascina, por ejemplo, cómo lo trabaja el rabino Itzhak Ginsburg, que es un rabino Chabad, o sea, enseñanzas prácticas de la Kabbalah que te ayudan a darle forma, darle sentido a tu vida y a corregir cosas de tu vida. Eso está de lujo, pero te aseguro que eso no es lo profundo de la Kabbalah. O sea, eso solamente un maestro se lo va a enseñar a su alumno directamente de persona a persona cuando el maestro ya esté plenamente seguro de que el alumno está listo para manejar ese conocimiento. Entonces olvídense, o sea, cabalistas, lo que se dice cabalistas, solamente yo creo los egresados de Sfat, o sea, allá en Israel, o de las yeshivot así más gruesas, más duras, más rudas del mundo judío. O sea, los demás, puta, somos gente que nos ha encantado el tema cultural y nos ha encantado entender el papel social de la Kabbalah, pero de eso, a que a mí se me ocurriera considerarme cabalista, no, pero ni por error, ni por asomo. O sea, perdón, no, o sea, y ni me interesa hacerlo. Está fuera de mi área de trabajo y de estudio. Sí, muchas cosas me han servido, muchas cosas me han ayudado, y por eso me encanta cómo lo enfocan algunos rabinos. Pues cuando se aparezcan con alguien presumiendo que es cabalista de internet, tengan sus dudas, mínimo. Ok, creo que eso responde bastante bien, digo, para todas las personas que tenían la duda. Me mató de la risa alguna vez como me lo explicó el rabino Elisha Kaufman, ¿no? Me decía, el problema con este grupo de este centro de estudios de Kabbalah, un instituto ahí que se había fundado, ¿no? Me dice, es que la Kabbalah que te enseñan ahí se parece tanto a la Kabbalah verdadera. Se quedó así pensando, cuando Elisha se queda pensando es porque va a salir con una alegoría o comparación o metáfora formidable. Sí, sí. Dice, se parece tanto como Mickey Mouse se puede parecer a un ratón de verdad. Órale, qué buena. Buenísima comparación, o sea, sí me mató. Ok, bueno, creo que ya es como muy evidente todo eso, ¿no? Hay mucha gente que, o sea, que no le gusta esta información, no le gusta saber esto, no es culpa nuestra, así es la vida. Así son los datos, justamente, pero bueno. Ok. En sentido, sí, hay muchísimas personas que le dan ese poder a los amuletos o a las cuestiones místicas. Ese, o sea, es exactamente lo mismo y no vamos a entrar en el tema porque hablamos demasiado, pero gracias por la pregunta de Moisés. Ahora, la última pregunta. La purificación judía post-mortem, o sea, contra el purgatorio católico. ¿Cuál es la diferencia, Irving? Te digo, creo que más bien sería preguntarte cuál es la similitud, sería más, porque son muy diferentes. O sea, como los conceptos No, incluso. tienen similitudes, tienen diferencias. Bueno, una, la primera es que el purgatorio es una condición intermedia entre el cielo y el infierno. El judaísmo eso no existe, porque no existe, de hecho, el infierno. O sea, nosotros no creemos en el infierno. Otra, que el concepto judío es que la vida no termina aquí. O sea, la realidad es que los judíos no sabemos qué hay después de la muerte. No por ignorancia, sino porque no nos interesa saber. Una,
Ya nos enteraremos. No te preocupes, todos nos vamos a enterar. 2, el judaísmo insiste, estás vivo, tu compromiso es con los vivos. O sea, el judaísmo es una religión que enfatiza siempre el amor a la vida. Entonces, a lo que nos concentramos es a lo que estamos haciendo acá. Sí tenemos una idea bastante clara de lo que pasa después de la muerte, aunque no a detalle. O sea, pues la idea es esta. Lo que estabas haciendo aquí, lo vas a seguir haciendo allá. O sea, estabas dedicándote a crecer, a evolucionar como persona, como cuerpo, como alma, como espíritu. Estabas cultivándote, enriqueciendo tu parte interna, allá lo vas a seguir haciendo. Estabas haciendo pura tontería y desperdiciando tu vida y fastidiándote a ti mismo, allá lo vas a seguir haciendo. La misma necesidad que tienes aquí y ahora, aquí vivo, carne, cuerpo, biología, piel, células, torrente sanguíneo, paperas, etcétera. La misma necesidad que tienes aquí de corregir tu alma, el celebérrimo tikkun nefesh, la vas a seguir teniendo allá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué forma? ¿De qué manera? ¿Bajo qué criterios? ¿En otro planeta? ¿En otro cuerpo? ¿En otra dimensión? A Kodesh Borju, el santo bendito sea, lo decidirá. Y su decisión será la mejor de todas. Por esa parte te digo, ni te apures, ya te enterarás. Te prometo que te vas a enterar. No hay pierde con eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa purificación, en el fondo lo que entendemos es que esa persona que ha fallecido ha pasado a otro estado de conciencia en donde tiene que continuar con el proceso que llevaba aquí. O sea, todo el aprender a llevar una vida correcta aquí y ahora en vida biológica es un proceso de purificación idéntico al que vas a tener después de morir, idéntico al que ya tenías antes de nacer. Entonces, tal vez en otra dimensión, los que estamos aquí nos ven como gente que ya murió. Y si están rezando Kadish por nosotros es para que en aquí y ahora, nosotros también estemos en este proceso de purificación. Entonces, el judaísmo entiende esto. Es una regla básica de la hermética, que tiene muchas implicaciones, pero que le pueden empezar a entender a las más básicas, que es como es arriba, es abajo. En hebreo se dice Kal Vajomer. Las cosas grandes te hablan de cómo son las cosas chicas y las cosas chicas te hablan de cómo son las cosas grandes. O sea, es el principio de lo concreto a lo abstracto o de lo abstracto a lo concreto. Entonces, por eso sabemos que si aquí en este plano de conciencia estás todos los días en tu esfuerzo de ser mejor persona, no creas que por morirte ya te vuelves perfecto. O sea, que esta es la diferencia fundamental con la idea, no nada más del cristianismo, sino de varias religiones que tienen esta visión. Por ejemplo, en el caso del budismo es el nirvana. O sea, esta idea donde llegas a un punto en que entras como en la nada, ¿no? O sea, ya. Por ejemplo, en la teología cristiana más tradicional, la idea del infierno o del cielo, o sea, de que es un trabajo terminado. Ya una vez que el alma llegó al infierno, no hay nada que hacer. Ahí se va a quedar y así se va a quedar. O ya una vez que llegó al cielo, no hay nada más que hacer. Ahí se va a quedar para siempre. Y así, ahí y así. En el judaísmo creemos que el único que tiene esas atribuciones absolutas, esos atributos más bien, absolutos, es Dios. Los que no somos Dios, o sea, todo lo demás, estamos en ese proceso continuo de corregirnos, porque no somos perfectos. Entonces, en realidad no es una idea similar al del purgatorio, o sea, en el sentido de que estoy haciendo, o sea, estoy dejando que me quemen un rato así para limpiarme, o sea, como si me estuviera dando un baño. La idea del purgatorio es básicamente esa, una ducha, un baño para limpiarme lo que traía sucio y ya estar listo para llegar al cielo. No, la idea del judaísmo es la misma que aquí. El esfuerzo que vas a tener que estar haciendo para seguir con la corrección de tu alma. Porque
El único que ya acabó, bueno, que ni siquiera lo acabó, o sea, no cabe la posibilidad en él, porque es perfecto, es Dios. Los demás, como no somos perfectos, tenemos que estar en ese trabajo de corrección del alma siempre. Que de hecho, en el sentido más profundo, la cuestión del tiempo ni existe, ¿no? O sea, bueno, eso ya son otros roles más bien de índole filosófica, pero a lo que voy es a que la purificación post-mortem en el judaísmo en este sentido no tiene ese, digamos, esa idea de que fuera nada más como una ducha. O sea, es la continuidad del proceso que llevas aquí y lo vas a tomar en donde lo dejaste. O sea, la idea de, con todos tus defectos y con todas tus limitaciones y con todas tus necedades, ok, bueno, te mueres y te vas al cielo y ya en el cielo eres perfecto, estás en la gloria. No, 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 no. O sea, tus defectos, tus limitaciones y tus necedades las vas a tener que seguir trabajando de alguna manera. No sé cómo, eso que lo decida Dios. Te garantizo que te va a poner en el lugar en donde vas a estar en el entorno perfecto para seguirlo trabajando. Y si ya le estás echando ganas desde aquí, se te va a facilitar. Aquí nada más estás regando el tepache, decimos en México, y nada más estás cometiendo errores, bueno, pues se te va a dificultar después, ¿no? Digo, lo siento por Hitler, por las que tiene que. Porque en el judaísmo eso sí, o sea, cuando el judaísmo habla de que todo, o sea, esta idea final de toda rodilla se inclinará delante de Dios, eh, habla, se refiere a una idea de tikkun olam, de corrección. Pero fíjate, es corrección del mundo, del universo. Olam puede también entenderse así, corrección del universo, o sea, del cosmos. Todo lo que hiciste mal, o sea, no creas que nada más te dicen, ay, infierno y te castigan. No, el verdadero infierno, en todo caso, es que todo lo que hiciste mal lo tienes que corregir. Entonces, ¿cuándo, dónde y cómo? Que lo decida Dios. No te preocupes por enterarte, te vas a enterar de todas maneras, porque y la tasa de mortalidad por cada generación es del 100%, así que te vas a enterar. Ya Dios se encargará de ponerte donde tengas que continuar con ese proceso. Pero entonces, aunque en lo superficial sí hay una similitud, en los contenidos más profundos no se parece realmente mucho. Me atrevería a decir que nada, el concepto católico con el concepto judío. Sí, bueno, aquí la aclaración nada más, esto Irving lo está planteando de todo lo que ha leído, independientemente de que eh, realmente lo que dijo al principio es correcto. Hasta ahorita se sigue discutiendo qué es lo que pasa después de la muerte. Sí existen indicios de los sabios, pero no sabemos. Sí, Entonces, por eso, por ejemplo, hay tendencias del judaísmo que te hablan de reencarnación, otras que te hablan de reencarnación limitada, o sea, no siempre, o no con las mismas reglas, otras, por ejemplo, cabalísticas. O sea, ¿qué pasa cuando te dicen, entonces ese rabino recibió una chispa del alma de Abraham? O sea, pues te están dando a entender que las almas no transmigran, o sea, no cambian de cuerpo como cambiamos de ropa, ¿no? O sea, que al final de cuentas el alma es algo que va mucho más allá de tu cuerpo. En última instancia, Adama Rishon simboliza el alma primordial. Todos somos una sola alma, fraccionada nuestra conciencia en un montón de cuerpos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Carambas, no sabemos ni cómo funciona la cuántica, porque a nivel micro todo funciona diferente que en el nivel normal. Ahora, ya parece que vamos a saber cómo funciona el alma. perfecto. Bueno, ya llegamos al final de esta charla. Creo que se respondieron bastantes dudas. La plática estuvo increíble, así que te agradezco muchísimo, Irving. Realmente los macabeos es un tema que muy pocas veces se tiene el gusto de poder saber, así que no lo duden. Si creen que a alguien le va a interesar esta plática, por favor, compartan. Eh, bueno, nada más, así como disclaimer. Hay muchísimas pláticas que damos aquí en Enlace, que ya las conocen, ya saben cómo, o sea, que traemos muy buen contenido y que realmente lo hacemos con todo el gusto, con todo el cariño. Así que muchas veces Facebook no avisa las notificaciones últimamente, en general de los videos en vivo. Sin embargo, valdría la pena que ustedes, o sea, que están en contacto con nosotros,
Recuerden que las pláticas normalmente son a las mismas horas. Tanto con Irving es martes y miércoles a las 12 del día. Conmigo es lunes y viernes. Y que por las noches, tanto lunes como jueves, tenemos lectura de Salmos. Hoy vamos a tener otra lectura de Salmos y esas son a las 9 de la noche. Les recomiendo que pongan una alarma, buena onda, si quieren estar al pendiente de estas transmisiones, porque realmente es muy buen contenido y nos encanta compartirlo, pero también queremos que se extienda a nuestra comunidad y poder hacer que los prejuicios que existen de acuerdo al judaísmo y un poquito más de cómo aplicarlos a la vida diaria, los conceptos judaicos, puedan ser de dominio común. Entonces, por favor, no se queden fuera, siéntanse completamente bienvenidos. La plática de mañana va a ser sobre mártires judíos. Vamos a tiene su relación también con el tema de hoy. Sin embargo, también es un tema hiper interesante. Así que yo les recomiendo que no se lo pierdan. Al fin y al cabo, esas pláticas las hacemos todos juntos. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Irving, muchísimas gracias por la plática. Siempre me gusta escucharte. De nada, Mark. Nos vemos mañana. Y nos vemos mañana, señores y señores, y en la noche para la lectura de Salmos. Cuídense mucho y pásenla bien. Adiós.